¿Qué tal? Bienvenido a este espacio de lectura diaria. Todos los días leemos un capítulo diario, leemos todo el capítulo texto por texto y sacamos lecciones prácticas y sencillas. Quédate a escuchar, comparte. A veces andamos apresurados, pero qué bonito es tener un tiempo para oír la Biblia, como María lo hacía a los pies del Salvador. Sé que estás apresurado, sé que tienes otras cosas que hacer, pero dedícate un tiempo y leemos juntos la palabra de Dios. Yo podría dar un pequeño resumen de 5 minutos, pero vale la pena leer todito el capítulo número 4. Quédate, Padre nuestro que estás en el cielo. Gracias te damos por la vida que nos das y el estudio diario de tu palabra. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 4, entonces, seguimos con la lectura de los Hechos de los Apóstoles. Todo lo que está sucediendo en el libro de los Hechos, la iglesia primitiva que Jesús dejó cuando se ascendió a los cielos. Entonces del 4 dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y con los saduceos. Al ver el milagro que Cristo realizó a través de Juan y a través de Pedro en la puerta del templo, pues llamó mucho la atención. Hizo mucho ruido este milagro. Y entonces resentidos, miren, este es el texto número 2, versículo número 2, dice, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciases en Jesús la resurrección de entre los muertos. Los dirigentes habían ya albergado resentimiento. El resentimiento es como una suciedad que se va acumulando allí. Y entonces eso no te deja vivir. Y el resentimiento se va metiendo al corazón y tú estás molesto, todo te molesta, no te contenta nada. Es que hay resentimiento de lo que sucedió hace unos tiempos atrás, aún lo sigues viviendo. Entonces el pueblo, los dirigentes estaban resentidos porque con la muerte de Cristo no se terminó, al contrario, resucitó y ellos siguieron predicando, siguieron anunciando. Entonces esto les trajo a ellos resentimiento. ¿Cuándo nos trae resentimiento? Cuando nos desconectamos y no creemos en el poder de la palabra de Dios. Cerramos nuestro corazón y entonces se va albergando resentimientos. ¿Cuántas veces tú tienes resentimiento? Aún dentro de tu familia o dentro de la iglesia, ese resentimiento que se va acumulando a través de los días, los meses, incluso años de resentimiento. Entonces ellos estaban resentidos. Esta mañana, ¿tú con quién estás resentido? ¿Estás resentido con la iglesia? ¿Estás resentido con Cristo? ¿Estás resentido con la vida? Porque la vida dice, a mí me está yendo mal y tienes ese resentimiento, es muy peligroso. Pídale usted a Dios que nos quite o que te quite ese resentimiento que no te deja vivir, no te deja tener paz. Estos líderes estaban resentidos. Y entonces dice, ¿y cuál es el resultado del resentimiento? Ahí está. Y los echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, por cuanto ya era tarde. El resentimiento trae destrucción. ¿Por qué metieron a la cárcel? Por lo mismo, porque estaban resentidos. No les interesó, no se pusieron a pensar que eran los discípulos de Cristo. No les interesó nada. Cuando una persona está resentida y llega ese momento de sacar ese resentimiento, no le interesa lo que pueda suceder. Y esto es un peligro. Por eso el enemigo quiere seguir sembrando en tu corazón resentimiento. Y entonces dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones eran como 5,000 hombres. Alabado sea el Señor. Mientras que algunos están resentidos contra el evangelio de Cristo, contra Dios mismo, contra la religión, contra la Biblia,
Hay otros que lo aceptan y lo disfrutan y hace un cambio especial en él. Y son muchos. Aquí dice la palabra del Señor. Mientras un grupo está resentido, otro grupo está feliz de aceptar y se convierten, se arrepienten. Y muchos de los que habían gritado cuando en qué ocasión a Jesús diciendo que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, ahí estaban arrepentidos. En medio de esos 5,000 hombres que tuvieron un cambio y permitieron que el Espíritu Santo cambiara ese corazón resentido, porque solo el poder del Espíritu Santo lo puede hacer. Tú solo no lo vas a lograr. Al contrario, vas acumulando más resentimiento en tu vida. Y entonces dice, aconteció que al día siguiente que se reunieron en Jerusalén gobernantes, ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos eran de la familia de los sumos sacerdotes, los líderes, los sumos sacerdotes que estaban allí. Poniéndolos en medio le preguntaron, ¿con qué potestad, en qué nombre habéis hecho vosotros eso? ¿Se imaginan ustedes los principales líderes? El sumo sacerdote, que eran respetados, eran como la voz de ellos, era como voz de Dios. Y ahí tenían a Pedro dice interrogándolo. En medio de le llaman el concilio. Gente de dura cerviz, tenían capacidades, sí. Autoridad, sí. Tenían influencia, sí. Tenían todo el poder religioso, sí, incluso político. Y entonces la Biblia dice, mire lo que, aún en medio de eso que a veces sientes que estás en la boca del lobo, y entonces mire lo que dice, versículo 8. Esta es la diferencia. No importa delante de quién tú estés. Sientes que eres el más pequeñito, pero mire lo que dice Pedro. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Subraye lo que dice. Pedro no titubeó, no se amedrentó, sino que se colocó en pie con el poder del Espíritu Santo y les dijo, gobernantes, políticos, líderes religiosos, dice. Entonces leemos lo que el apóstol Pedro, lo que el Espíritu Santo puso en la boca del apóstol Pedro, dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera más éste haya sido sanado, sea notorio a todos nosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¡Qué tremendo mensaje! Es por Cristo de Nazaret, al que ustedes crucificaron, al que ustedes despreciaron y cerraron su corazón para no aceptar las verdades del Evangelio. Es en el nombre de Él que estamos haciendo esto. Es aquel que ustedes lo crucificaron, resucitó, y en su nombre estamos haciendo esto. Y en el nombre de Jesucristo este hombre está sano delante de ustedes. ¡Qué mensaje! Sin miedo, porque el poder del Espíritu Santo estaba allí. Y entonces este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Ustedes, esta es la piedra que ustedes reprobaron. Ahora esa es la base principal de la fe, Jesucristo. Y entonces, y en ningún otro, versículo 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. No hay en quien más tú vas a ser salvo. No te salva la Virgen María, no te salva el sacerdote, no te salva el pastor, nadie, ni tus obras, ni lo que tú hagas. Es solamente en el nombre de Cristo Jesús. Por eso Él está exaltando, por eso Él te habla ahora.
¿En qué tú estás buscando la salvación, estimado amigo? No hay otra forma de ser salvo. Buscas la salvación en otro camino. No existe. Solo en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús hay salvación. ¡Qué mensaje!, ¿no? Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Cuál es el poder que ellos tenían? El estar con Jesús, el tener contacto con Jesús. Y es el poder que nos dará siempre y cuando nosotros estemos siempre con Cristo. La gente se dará cuenta. Y entonces dice, ellos con denuedo, con seguridad, convencido, expresaban las grandes verdades de un Cristo resucitado. Y entonces dicen aquí, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra, porque ahí estaba el que había sido sanado, como testigo, como testimonio del poder maravilloso de Cristo Jesús. Y entonces ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no los podemos negar. Llegó ese momento. ¿Cómo negar lo que ellos estaban viendo, estaban contemplando, estaban tocando? ¿Cómo negar el poder de Dios? Si tú piensas que estás negando el poder de Dios, quizás es solamente por fuera, pero por dentro, ¿cómo negar el poder de Dios? Entonces dice, llamándoles, intimidaron que de ninguna otra manera enseñasen en el nombre de Jesús. Los llevaron aparte, les intimidaron, los amenazaron. No sigan predicando más, porque los vamos a encarcelar, los vamos a matar, los vamos a crucificar. Pero mire lo que dice el apóstol Pedro, aquel que un día negó, aquel que unos meses atrás negó a Jesucristo. Ahora dice, mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Tremendo mensaje. Versículo 20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nadie nos puede callar, porque nosotros lo hemos visto, lo hemos contemplado. Es parte, está encarnado en nosotros. Y entonces es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, un hombre ya maduro. Pero ahí estaba el testigo del poder maravilloso de Cristo y del testimonio de los apóstoles de Pedro y Juan. Nada los pudo impedir, porque el poder del Espíritu Santo que Jesús mismo les había dicho, recibiréis poder, ahora ellos lo estaban viviendo en carne propia. Y entonces dice el versículo 23, puesto en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste. Se reunieron los apóstoles para alabar y glorificar el nombre de Dios, para estar unidos. Sabían que estaban cumpliendo la misión que Cristo les había encomendado. Entonces dice, versículo 25, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron uno en contra del Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes desde Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. A pesar de las amenazas, ahora ellos están orando que no
los detenga nadie, pidiendo la dirección y el poder de Dios para seguir anunciando el Evangelio, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales, prodigios mediante el nombre Santo Hijo de Dios, siempre exaltando el nombre glorioso de Cristo. Y ese es el propósito de la iglesia primitiva, de exaltar, de glorificar el poder de Cristo Jesús. Qué tremendo mensaje para nosotros ahora. Pero muchas veces no vamos porque tenemos resentimientos como los líderes de aquel tiempo. Tenemos que arrepentirnos y convertirnos de corazón. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Nuevamente se manifiesta el poder del Espíritu Santo. Cuando ellos habían orado, habían pedido perdón, se habían convertido. ¿Cuánto necesitamos nosotros ahora? Querido amigo, si eres dirigente de iglesia, si tú no estás en ninguna iglesia, si tú estás lejos del Señor, conviértete ahora. Este es el mensaje de Cristo, exaltación de su nombre, el Jesús de Nazaret. Y entonces dice, y la multitud de los que habían querido era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Había una unidad que nada los podía hacer dividir, ni aún los resentidos, ni las persecuciones, ni las amenazas podían dividirles de esa unidad. Y dice el texto, y con gran poder los apóstoles daban testimonios de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todo ellos, con poder. ¿Y cuál era el mensaje? El testimonio de Cristo, que Él resucitó. Y entonces dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas los vendían y traían el precio de lo vendido. Tanto así que se unieron para que otros también pudiesen ser satisfechos sus necesidades. Todos lo tenían en común y aquel que necesitaba lo ayudaban. O sea, qué confianza de hacer todo eso. Estaban dispuestos a vender todo y por precio, y traían todo para el sostenimiento de la obra. Lo traían como ofrendas para sostener el mensaje, para ayudar a otros. Y entonces dice el versículo 35, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Había esa unidad, había ese deseo. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por nombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¡Qué fe de este hombre! Vendió su heredad y se entregó de lleno y lo trajo todo a los pies de los discípulos, su ofrenda total. ¿Para qué? Para el sostenimiento de la predicación, cubrir las necesidades de las viudas, de los huérfanos y de todo lo que tenían que ver, porque estaban convencidos de que exaltaban el nombre de Cristo y que Jesús, a través del poder de su Espíritu Santo, los iba a sostener hasta el final. Y es el mismo mensaje ahora. Entrega tu corazón en primer lugar y después entrega tus dones, tus talentos para el avance de la obra del Señor. Pero a veces nosotros estamos más empeñados en nosotros mismos que en la obra bendita del Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, gracias por este hermoso capítulo de bendición para nuestra vida. Ayúdanos a aplicarlo también. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana con el capítulo número 5 ya del libro de los Hechos. Bendiciones.